Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. El título del mensaje de esta mañana son Actitudes de Jesús para vivir en tiempos difíciles. Actitudes de Jesús para vivir en tiempos difíciles. Iniciar un año con este reto, iniciar un año con todo esto que hemos estado viviendo en estos días. Vimos cómo a fin de año y principio de comenzaron a subir los casos de contagio. Es más, algunos hermanos de la iglesia que en vista de hacer sus actividades laborales también recibieron contagio, desafortunadamente han tenido que vivir tiempos difíciles. Pero no solo el que se enferma vive tiempos difíciles, su familia, los que de una u otra manera ya no pueden salir a trabajar y que hemos visto cómo se ha tomado medidas desde el gobierno nacional, dando unas cuarentenas sectorizadas, dando unos toques de queda por este fin de semana y algunas otras medidas que se irán tomando. Pero yo quiero decirte que esto es una implicación de que iniciamos un año en tiempos difíciles. Usualmente hemos tenido la bendición de iniciar años anteriores con mucha esperanza, con mucho gozo, con muchos planes, pero quizás nunca habíamos iniciado un año donde tuviésemos este reto, no poder salir. Esto obedece a todo lo que hemos estado viviendo ante la pandemia. No solamente Bogotá, Colombia, sino el mundo entero está sufriendo ante una situación de salud pública. Pero no es la primera vez que quizás usted vivirá tiempos difíciles. No es la primera vez que como iglesia tendremos que enfrentar un reto difícil, reunirnos virtualmente, mantener la comunión, como dice la palabra de Dios, la comunión de los santos, mantener esa comunión en medio de la virtualidad no es un reto fácil. Al contrario, muchas veces se presenta con dificultades. Algunos dirán, bueno, pero para ver el culto desde un televisor, desde un computador, desde un celular, y esa dificultad hace que puedan vivir una espiritualidad saludable. Hoy yo te invito a que usted y yo podamos ver actitudes que nos bendicen en tiempos difíciles. Sucede mucho en nuestras familias que en tiempos difíciles tomamos malas actitudes. Se evidenció que el año pasado, en tiempo de cuarentena, muchas familias sufrieron dolor y sufrimiento por una mala relación familiar. Porque el estar confinados aumentó los números de violencia doméstica. Porque el estar confinados aumentó el porcentaje de enfermedades, no solamente emocionales, sino también mentales. Aumentó los niveles de depresión, aumentó enfermedades del alma que se evidenciaron en el relacionamiento familiar. Pero también que se evidenciaron en toda la dinámica diaria. Aquellos que duramos en cuarentena varios meses, nosotros experimentamos un reto para el cual quizás ninguno estábamos preparados. Y hoy nos deja ver que si en el pasado hubo malas actitudes de familias, esposos que no pudieron comprenderse y se aumentó el número de divorcios, hijos que no pudieron relacionarse saludablemente, padres que no pudieron sacar adelante un proyecto de familia ante todos estos retos. Si en el pasado reaccionamos con malas actitudes, este año que inició con un reto difícil, Dios nos quiere invitar a que cambiemos esas malas actitudes por buenas actitudes. Y yo quiero invitarle a que usted abra la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Y abra el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Quiero invitarle a que mire el versículo 17 y tenga allí el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud le dijo:
Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre respondió, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, le dijo, espíritu mudo y sordo, te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Amén. La primera actitud que Jesús tuvo para enfrentar tiempos difíciles como los que estaba viviendo en ese momento Israel, como los que estaba viviendo en medio de este contexto, de esa conversación, es que Jesús tuvo la primera actitud. Jesús, el que sana a las familias. Jesús, el que sana a las familias. Esta conversación se da en medio de una difícil situación. Un padre había llevado a su hijo a los discípulos, que estaba afectado por un espíritu, por una enfermedad que también le hacía crujir y temblar. Algunos biblistas han pensado que se trata de una epilepsia. Y ante esta situación de extremo dolor, ante esta enfermedad, ante este espíritu que había atormentado al niño tan seguido, tan severamente, que lo había imposibilitado, Jesús reacciona. El Padre lo llevó a los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús llega, pregunta qué está pasando y el Padre le dice, Señor, la situación que estamos viviendo se trata de mi hijo. El Padre le explica un poco qué fue lo que pasó. Y Jesús inmediatamente le pregunta al Padre, ¿desde hace cuánto sucede esto? Y el Padre respondió, desde niño. Déjeme hacer un paréntesis para mostrarle que hay muchas situaciones que afectan y atacan la familia. No solamente la enfermedad es una de ellas. Muchos de ustedes han tenido que vivir la enfermedad. Yo mismo he tenido en estos días que atender la enfermedad aquí en mi lecho de familia. Pero ante esa situación sabemos que la enfermedad ataca inmediatamente la unidad y la integridad familiar. Especialmente aquellas enfermedades que son de larga duración. Como pastor he acompañado a muchas familias que han tenido que vivir la enfermedad de seres queridos, un cáncer, una enfermedad terminal, personas que quizás han tenido que acompañar a un enfermo año tras año. He visto hijos, hijitos, hijitas acompañar a papá y a mamá porque se enfermaron y no pueden valerse por sí mismos. En esta misma semana estuve hablando con algunos hermanos y hermanas de la iglesia que tienen una situación de atender a sus padres en condición de enfermedad. Déjeme decirle que la enfermedad evidentemente daña las relaciones familiares. Una familita muy amada por nosotros, su señor padre ya no puede hablar.
ya no puede comunicarse, no puede valerse por sí mismo. Y esto ha traído no solo dolor al corazón de aquellos hijos que aman a su padre, sino también ha traído dificultad en cuanto a la atención, al trabajo, a los cuidados especializados que requiere. Déjeme decirle que la familia de hoy tiene retos y conflictos, porque hay enfermedades del alma, también hay enfermedades del espíritu que dañan el plan de Dios. Uno de los retos que nosotros estamos viviendo y afrontando es que usted y yo, en medio de este tiempo de dificultad, aquellos que se han visto afectados económicamente, aquellos que han sufrido emocionalmente por esta situación, han visto cómo han reaccionado, incluso agresivamente con su cónyuge o con sus hijos. Esposos que han tomado la decisión de ser agresivos con su esposa y con sus hijos. Madres que quizás se han distanciado de sus hijos, o esposas que han puesto una barrera con su esposo. Déjeme decirle que una actitud de Jesús durante el ministerio que Él ejerció aquí en la tierra era sanar las relaciones familiares. Sí, este padre no había podido comunicarse con su hijo saludablemente. Desde niño sufría esta enfermedad. ¿Sabe que a veces ponemos barreras y culpamos a la enfermedad? A veces ponemos barreras y culpamos al enemigo. A veces ponemos barreras y culpamos el mismo pasado. Pero es difícil dar el paso para decidir romper esas barreras y comenzar a relacionarnos saludablemente. En el caso del hombre, dijo que esta enfermedad, le dijo a Jesús, esta enfermedad lo había imposibilitado para conocer quién era su hijo, para relacionarse con él, para tener un espacio de convivencia y disfrute con este hijo. La palabra de Dios dice: bendición de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. En este sentido, este padre nunca había podido disfrutar al hijo. Probablemente el hijo nunca había vivido el cariño cercano de un padre, porque el padre ante la enfermedad reacciona. Y vale la pena decir, nosotros los padres amamos a nuestros hijos, pero muy diferente como lo hace una madre. En este sentido, hoy el Señor nos dice que usted que está en casa y yo podemos ser agentes de sanidad familiar en medio de nuestro entorno. No contribuyamos al malestar, no contribuyamos al conflicto. Jesús le preguntó que hace cuánto sucedía esto y el padre le dice, muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Y el padre dice algo clave: si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. ¿Cree usted que Jesús podía hacer algo? ¿Cree usted que Jesús estaba interesado en intervenir en la crisis de esta familia? Pues déjeme decirle que Jesús le contesta en sus propias palabras. Y Jesús le dice al Padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para vivir la sanidad familiar en casa, necesitamos creer. ¿Cuánta fe nos falta primeramente en Dios y también en los que viven con nosotros? A veces como padres le perdemos la fe a nuestros hijos. A veces como padres nosotros mismos perdemos la fe incluso en lo que ellos pueden lograr y hacer. Y ni siquiera les creemos. A veces cometemos el terrible error de obligarlos a hacer todo lo que nosotros queremos. Tienes que estudiar lo que yo no pude estudiar. Tienes que hacer lo que yo no pude hacer. Tienes que proyectarte como yo no pude proyectarme.
y queremos volvernos en los dueños de la vida de nuestros hijos. ¿Sabe que eso trae enfermedad a las relaciones familiares? Usted debe descansar, usted debe confiar que si usted formó y forma a sus hijos en el temor de Dios, Dios le va a cuidar. Y si usted cree en el Señor, no le va a decir al Señor como dijo el Padre: Señor, si puedes hacer algo. Claro que puede. Jesús siempre puede, porque al que cree, todo le es posible. Pero yo te lanzo un reto. ¿Crees en Dios? ¿Crees en la familia que el Señor te ha dado? Hijos, es hora de creer en los padres. Es hora de establecer y de fortalecer un vínculo relacional mucho más fuerte. A veces le creemos a nuestros amigos, a los compañeros de colegio, de universidad, del barrio, pero dejamos de creerle a mamá y a papá. Y mamá te dice: mi hija, no vayas por ese camino. Hijo, no aceptes esa invitación. Hijo, ten cuidado con esta amistad. Y tú dices: a mí eso no me importa. Mi mamá y mi papá, ¿qué van a saber? Pues déjame decirte que Dios te dio padres para guiarte y para cuidarte. En esta situación de dificultad que se está viviendo, tenemos que aprender a sanar la familia. Tú como padre, como madre, como esposo, esposa, hijo, hija, hermano, tú tienes un gran reto: ser instrumento sanador para tu familia. ¿Sabe qué pasó después? Después Jesús vio que la multitud se agolpaba y le dijo, hablándole al espíritu sordo y mudo: te mando que salgas de él y no entres más en él. Y dice la palabra que salió violentamente. Y Jesús, cuando todos pensaban que estaba muerto, le tomó de la mano y lo levantó. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús le demostró al Padre que Jesús siempre puede. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor le demostró al Padre que hay un hijo vivo, un hijo sano, un hijo restaurado para vivir saludablemente las relaciones familiares. Pero hoy te quiero hablar a ti que me estás escuchando. Hoy decides ser instrumento de sanidad para tu familia. Jesús vivió esa actitud. ¿Tú quieres vivirla para con tu familia, para con los tuyos, para con los que amas? La segunda actitud que Jesús tuvo, y quiero compartir, que nos bendice en este tiempo, esa actitud de Jesús en los momentos difíciles es Jesús el que libera. En Marcos, el mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: entrando Jesús a Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y todos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Esta segunda actitud, Jesús el que libera, es una actitud necesaria en tiempos de miedo, en tiempos de dolor, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la crisis es donde se nos levantan nuestros más profundos miedos. En medio de la crisis, dijo un escritor, en medio de la crisis nuestros demonios se desesperan, refiriéndose a que nuestras actitudes más dolorosas salen a flor de piel. Es en medio de la crisis que el padre que no tiene que comer ni darle a sus hijos,
Es en medio de la crisis que toman muchas veces malas decisiones y salen a hacer lo malo, a robar, para llevar algo para la casa, buscando una forma equivocada de conseguirlo. Es en medio de la crisis, del decir ya no más, que la persona saca de sí la violencia y puede golpear a su prójimo para hacerle daño, incluso para quitarle la vida. Sí, es en medio de la crisis que del corazón sale ese dolor que se expresa en palabras que hieren, que dañan y que matan el amor, que matan la confianza, que matan los relacionamientos. Sí, en medio de la crisis y en medio de los tiempos difíciles, usted y yo necesitamos ser libres. Este texto que hemos leído, y Marcos es especialista en mostrarnos el ministerio liberador de Jesús. Marcos nos muestra milagros. El Evangelio según San Marcos nos muestra las más espectaculares liberaciones, las más espectaculares sanidades. ¿Sabe por qué? Porque Marcos sabía que en los tiempos difíciles el ser humano necesita al Dios que liberta. Esa misma libertad es la que usted y yo necesitamos en nuestros hogares. Pero déjeme decirle que los demonios, en este caso, estos espíritus, en este caso, y hoy podemos decir que también podríamos actualizar esa palabra refiriéndose a nuestras más profundas malas actitudes, salen a flor de piel cuando experimentamos la dificultad. Hay momentos difíciles que traen tormentas demoníacas en nuestro relacionamiento. Hay momentos difíciles que traen momentos y reacciones tan equivocadas que nuestra vida emocional, que nuestra vida relacional, que nuestra vida de fe comienza a desboronarse. ¿Sabe qué dice Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra que había llegado a Capernaum y que entrando a la sinagoga tomó la palabra del Señor y la leía. Y ante la palabra del Señor se levanta el hombre con un espíritu inmundo y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Sabe qué reacciona ante la palabra del Señor? Ante la palabra del Señor reaccionan nuestros más profundos miedos. Reaccionan incluso los mismos demonios que llevamos por dentro, porque cuando nos confronta Dios con su palabra, el enemigo siempre reaccionará. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces la palabra del Señor como que no le gusta? Como que eso que dice el predicador o el pastor, como que no es para mí y eso no me gustó. Es que está diciendo algo como muy fuerte, le faltó ser cuidadoso. Es que está diciendo algo como que no es para mí y me molesté porque eso no debió haberlo dicho. ¿Sabe que ante la palabra del Señor reaccionan toda nuestra humanidad? Cuando la palabra del Señor dice: ten cuidado de no levantarte contra tu prójimo. Cuando la palabra del Señor te dice: no robarás, no desearás la mujer del prójimo. Cuando la palabra del Señor te dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando la palabra del Señor te dice: y padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Como que no me gusta y reaccionan mis más profundos miedos. Déjame decirte que los demonios responden a la palabra de Dios. Jesús había leído la palabra y ante la lectura y la presencia de Jesús reaccionó este hombre. Sí, todos hemos tenido alguna experiencia similar. Déjeme decirle que como pastor he tenido que predicar en algunos momentos, he tenido que aconsejar, he tenido que orar y ante la palabra del Señor he visto cómo reaccionan tanto los demonios como aquellas malas actitudes.
He visto gente levantarse y dejarme hablando solo porque no le gusta lo que Dios tiene para ellos. He visto gente insultarme porque no le gusta lo que el Señor les ha hablado. He visto gente incluso en medio de un momento de liberación levantarse para golpear porque están en un proceso de liberación. Sí, la palabra del Señor siempre tendrá poder para libertar. Y con esto te estoy diciendo, tú en casa, ¿de qué necesitas ser libre? En tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, ¿cuáles demonios se levantan? Se levanta el demonio de la violencia y quizás eres violento con los que más amas. Se levanta el demonio que te hace consumir placeres que te dañan. Y recurres al licor, recurres a la droga, recurres al sexo desenfrenado y te vas dañando y dañando y dañando. Hoy el Señor te dice que la bendita palabra de Él, la bendita presencia de Jesús tiene poder para libertar. En medio de esta cuarentena, en medio de este toque de queda, en medio de la enfermedad, en medio de esta pandemia, pídele al Señor que liberte tu vida, que liberte tu corazón, que liberte tu espíritu, que liberte tu familia, porque Dios tiene poder para libertar. ¿Y sabe qué más? Que Dios nos dio la capacidad de ser instrumentos de liberación. Y como instrumento liberador, el que libera lleva paz. Los discípulos no pudieron liberar a ese muchacho que hablamos en la primera parte. Jesús le dice al espíritu que está en este hombre, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cree en el Señor, cuando usted busca a Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios y cuando usted responde a la palabra de Dios, hay libertad. ¿Quiere ser libre? Busca la actitud de Jesús, el que liberta. Y quiero terminar en esta mañana con el último punto, la última actitud que Jesús tuvo. Y quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. La última actitud de Jesús en tiempos difíciles es la siguiente. Jesús, el que guía la vida. Jesús, el que guía la vida. Esta parábola nos habla de una mujer que tenía 10 dracmas, 10 monedas de mucho valor. El número 10 en Israel, en el lenguaje judío, en el lenguaje bíblico, indica la totalidad, la plenitud, el estar completo. Eso significa que esta mujer tenía todo lo que necesitaba. Estaba completa, estaba absolutamente tranquila, porque lo tenía todo. No significa que fuera una mujer extraordinariamente rica. Significa que en la parábola Jesús le está diciendo, había una mujer que estaba tranquila, porque lo tenía todo. Pero ¿qué pasó un día? Un día esta mujer perdió el dracma, perdió una de las monedas, ya no estaba completa. Y al perder esta moneda, encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con mucho cuidado, buscó cuidadosamente. Déjeme decirle que esta parábola nos enseña dos grandes cosas. Primero, que muchas veces
perdemos el rumbo de nuestra vida porque algo se nos pierde. ¿Se te ha perdido algo significativo? ¿Sabe que hay personas que han perdido a un ser querido? En medio de esta pandemia, lamentamos profundamente aquellas familias que han perdido a un ser querido. En esta situación que se ha estado viviendo, hemos visto cómo familias han perdido económicamente. Hemos visto personas cercanas perder un trabajo, perder sus ahorros, perder su economía. Hemos visto familias que han perdido sus relaciones y se han dividido. Aquellos padres que han tenido que enfrentar lo que llaman los psicólogos el nido vacío, porque sus hijos les dijeron: papá, mamá, me voy, quiero ser independiente. Esas sensaciones de pérdida muchas veces hacen que perdamos el rumbo de nuestra vida, que nos preocupemos, nos alteremos y comencemos a buscar con afán lo que hemos perdido. ¿Ha visto usted gente trabajar y trabajar y trabajar solamente para recuperar algo económicamente y pierden de norte todo lo demás? Esta mujer perdió la tranquilidad. Comenzó a encender la lámpara. Hizo una barrida cuidadosa para recuperar lo perdido. Hoy el Señor nos está hablando. Y Dios nos está preguntando: ¿qué has perdido? ¿Has perdido la paz? ¿Te encuentras emocionalmente afectado por la situación que estás viviendo? ¿Has perdido la alegría? Ya no sonríes, ya no eres un hombre, una mujer, una persona alegre en medio con los que te rodean. ¿Qué has perdido? Has perdido a un ser querido y con ese ser querido se ha muerto una parte de tu vida. Hoy el Señor te dice que lo que se pierde tiene esperanza el hombre y la mujer que confían en Dios de recuperar lo perdido. Quizás no el mismo trabajo, quizás no la misma cantidad económica. La persona que perdió un ser querido no va a volver a estar con ella físicamente, pero Dios recupera la paz y la alegría y restaura en la vida de la persona que busca al Señor. Tú quieres decirle al Señor: Señor, ayúdame a recuperar lo perdido. Pero esta parábola también nos muestra una segunda mirada. Cuando se pierde algo, no solamente buscamos lo perdido, sino también nos perdemos nosotros mismos. Perdemos nuestro sentido de vida, perdemos nuestro sentido de dirección. ¿Ha visto usted cómo personas pierden su identidad, pierden su futuro, pierden su proyecto? Porque algo sucedió en sus vidas. Como ya no tengo a mamá y a papá, viviré desdichado. Como perdí esa relación de la persona que amaba, viviré entristecido. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú encuentres norte para tu vida. Y así como si buscas cuidadosamente, como buscó esta mujer, encontró su dracma. Si tú buscas en el Señor y esperas en el Señor, recuperarás lo perdido. Pero también hay una figura que a mí me encanta, una imagen que me llena. Y es que Jesús se convierte en la mujer que perdió el dracma para buscarte a ti y para buscarme a mí. ¿Sabe que Jesús nos busca cuidadosamente? Y tan cuidadosamente nos busca que usted y yo somos hallados por Jesús. Un día
Jesús me halló. Y ese día en que Jesús me encontró fue el día más feliz. Porque ¿quién no hace una fiesta? Porque cuando se le ha perdido algo lo encuentra. Esta mujer, cuando encontró esta moneda, reunió a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado lo que había perdido. El padre del hijo pródigo, cuando recuperó a su hijo, hizo una gran fiesta. Hoy es un día de fiesta, porque las actitudes de Jesús llenan de bendición nuestra vida. ¿Sabes que puedes ser un instrumento sanador para tu familia? ¿Sabes que puedes ser un instrumento liberador para todos los que te rodean? ¿Sabes que puedes encontrar en Jesús aquel que guía tu vida? Hoy yo te quiero invitar a que hagamos una oración. ¿Por qué no te pones de pie donde estás? Te invito a que te coloques la manito en el corazón como una señal de entrega al Señor. Y con la manito en el corazón cierra tus ojos y hagamos esta oración. Señor Jesús, hoy en estos momentos difíciles yo te pido que pueda vivir las actitudes que tú has tenido. Señor, mi familia quizás está viviendo dificultad. Mi familia probablemente está viviendo problemas, pero en el nombre de Jesús te pido que yo pueda ser un instrumento sanador para mi esposa, para mis hijas, para mi cónyuge, para mis padres, para mis hermanos, para todo el seno familiar, que yo pueda ser instrumento de sanidad. Así como aquel padre dijo: sí puedes, y tú dijiste: sí puedo. Pero si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo creo en ti? También dile: Señor, yo quiero vivir la actitud de liberación en mi hogar. Que, Señor, los profundos miedos, dolores, incluso aquellos demonios que vienen a atormentar la vida cuando se pasa dificultad, que pueda ser liberado, Señor, mi vida y la vida de mi familia por el poder tuyo, en el nombre de Jesús. De la misma manera, dile al Señor: Señor, yo quiero ser guiado por ti. Hay tantas cosas que se han perdido y que me han hecho perder la paz y la calma. Pero hoy sé que con tu ayuda voy a encontrar nuevamente dirección para mi vida. Pero también te doy gracias porque tú me has buscado y me has hallado. Y para mí es motivo de profunda alegría saber que mi Señor me ha encontrado, y es un motivo de fiesta, de alegría y de regocijo. Vive en mi corazón para siempre y ayúdame en el nombre de Jesús a vivir guiado por ti y por tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, guía mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.